Tenemos un programa bien interesante. Vamos a estar hablando sobre las conclusiones del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, que convocó a una rueda de prensa el jueves pasado para hablarnos sobre qué han observado en términos del ordenamiento del gasto, el presupuesto nacional, qué se viene en términos de economía y bueno. Todo esto queremos nosotros saberlo. Muy bien. Pasamos entonces a nuestros temas. Ya vamos a clavarnos en el grueso de los temas de hoy, en la carne, bueno, para los veganos no, pero en fin. El jueves pasado, el Observatorio Fiscal de la Javeriana convocó una rueda de prensa virtual en la cual habló de algunas de las conclusiones que ha ido sacando sobre las estrategias económicas del gobierno en pandemia, sobre el presupuesto nacional, la economía, ¿no? La economía que es la base y la raíz de muchas de las cosas que nos pasan, incluso si no lo sabemos. Para contarnos un poco sobre estos análisis hechos por el observatorio, se encuentra el asesor de finanzas públicas del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, Juan David Oviedo. Juan David, bienvenido a Puntos Capitales. Buenas noches. Muy buenas noches, Santiago, espectadores. Un gusto estar con ustedes en este espacio. Juan David, ¿cuáles son los principales análisis que hacen o cuáles son los problemas más grandes que detecta el observatorio dentro del comportamiento de la economía del país o el comportamiento del gobierno y sus decisiones económicas en estos meses? El principal problema de estos meses es que el gobierno nacional no ha respondido acertadamente a la atención de los recursos de la emergencia. El gobierno nacional creó el Fondo de Mitigación de Emergencias para atender la emergencia en el país, pero su administración no ha sido eficiente y en este momento nos estamos encontrando con el país con el mayor registro de desempleo reciente, con unas tasas de salud pública lamentables que se pudieron haber evitado con mejores decisiones de política pública. ¿Cómo o qué papel juega ahí la transparencia? Una de las cosas que ustedes decían y que me llamó mucho la atención es que uno de los grandes problemas había sido que no existía una claridad frente al público. Le pregunto porque creo que obviamente la transparencia es una palabra que tiene buena prensa, ¿no? Uno habla de transparencia como un valor positivo, pero al mismo tiempo estamos en un país en el que la gran mayoría de las personas nunca jamás se entera de qué es lo que está pasando, ni con la plata del gobierno, ni con la plata del Estado, ni con la plata de ellos mismos. Entonces, ¿cómo funciona la transparencia ahí? Celebro inmensamente tu pregunta porque me fascina este tema y en el Observatorio Fiscal trabajamos para hacer veeduría a que los recursos públicos de la nación se manejen con transparencia. Y creo que en la coyuntura de la emergencia económica, social y demás por la pandemia es muy importante manejar los recursos con transparencia porque cada recurso mal manejado tiene un costo de oportunidad muy grande que podría haber servido para atender una familia a través de ingreso solidario, un mercado para hogares vulnerables o disponer esos recursos para un ventilador o la adaptación de una unidad de cuidados intensivos que se necesitaba en el país. Y me gustaría compartir que hoy, más de 7 meses después de haber creado el Fondo de Mitigación de Emergencias, no es posible identificar peso por peso cómo se han ejecutado los recursos. En este momento no hay un espacio unificado donde el gobierno nacional cuente cómo se han ejecutado la mayoría de los contratos y cuáles son los contratos mismos, para hacer como un ejercicio de veeduría e investigación sobre esta ejecución contractual. Los investigadores tendríamos que pasar horas y horas y horas haciendo un seguimiento a los recursos del gobierno nacional a través de las páginas institucionales, del SECOP, del portal de transparencia, que son páginas muy difíciles. Me gustaría compartirte solamente un dato curioso, y es que en el primer ejercicio que nosotros hicimos para hacer seguimiento a los recursos del FOME, nos demoramos 26 días trabajando tiempo completo. Y esto es tiempo claramente que un ciudadano a pie no dispone. Este es el nivel de falta de transparencia del gobierno nacional en el manejo de los recursos para atender la emergencia. Si no hubo un mecanismo transparente en un comienzo, ¿ya no lo hubo? Me da la impresión de que si ese tren ya partió, va a ser muy difícil de alcanzar. Yo creo que hay que reconocer que los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias se proyectan tener hasta el próximo año, hasta el año 2021. Y eso corresponde a que la pandemia probablemente se expanda hasta el próximo año. Ahora bien, me gustaría resaltar que hemos avanzado un poquito en temas de transparencia. Le quisiera hacer un reconocimiento al portal de transparencia económica del Ministerio de Hacienda, que ha reportado detalladamente la mayoría de los compromisos a un nivel de detalle interesante.
Hace falta indexar a este portal todos los contratos, todos los procesos contractuales y llegar a un nivel de detalle peso por peso. Al mismo tiempo, me gustaría contar que en el Ministerio de Hacienda, hace un poco más de un mes, sacó un registro de los gastos que ha tenido la pandemia. Me gustaría contar también que inicialmente el gobierno nacional dijo que estaban invirtiendo cerca de 117 billones de pesos y por la presión ciudadana y de los congresistas que han realizado, el gobierno nacional ahorita es un poco más sincero y detallado y claro con las cifras que ha manejado y está reconociendo en este momento que está gastando 25 billones de pesos. Con esto quiero contarte que hemos avanzado un poco en temas de transparencia, pero un poco no es suficiente. Los colombianos necesitamos saber a nivel detallado, peso por peso, cómo ha sido la ejecución de nuestros recursos. Por último, me gustaría que me explicara, Juan David, cómo es este cuento de la refinanciación de la deuda del país versus el gasto en inversión pública. Es decir, esto es una plata que podría haberse gastado en inversión social, perdóneme, y que en cambio se utilizó refinanciando la deuda. ¿Por qué lo hicieron? ¿Tiene esto algún sentido y tiene algún tipo de propósito? ¿Es eficiente? ¿Es costo efectivo? La motivación de intercambiar deuda de corto plazo por deuda de largo plazo es pagar, digamos, menos intereses y tener una cartera de deuda un poco más eficiente en la asignación de los recursos. Pero me gustaría que esta pregunta la respondiera propiamente el Ministerio de Hacienda porque no la han respondido. Y me gustaría compartir, digamos, un detalle importante, y es que en el presupuesto general de la Nación, el rubro principal es la inversión, que cuenta con que este año, respecto al año pasado, tuvo una variación de 22 billones de pesos. Y me gustaría contar que, si bien hay algunos documentos técnicos refundidos en la página del Ministerio de Hacienda, en el debate del presupuesto general de la Nación en el Congreso de la República, no se hizo ni una mención a cuál era el contenido específico de la deuda. Este es el nivel de transparencia que propone el Ministerio de Hacienda y que se validó en el Congreso de la República. Entonces, me gustaría también contar cómo fue la transacción de la deuda, para contarte un poquito que las magnitudes son muy graves y preocupantes. En los debates del Congreso de la República sucedió una disminución en el presupuesto de deuda entre la versión propuesta por el Gobierno Nacional y la versión finalmente aprobada por el Congreso de la República del servicio de la deuda en más o menos 5 billones de pesos. Y me gustaría contar específicamente que en este momento no sabemos los colombianos esos 5 billones de pesos a qué representan, a qué hacen parte, si era deuda interna, si era deuda externa, si son canjes de deuda interna por externa, si son canjes en los plazos. En este momento no sabemos información. Entonces, el espíritu de los cambios de deuda es, digamos, mejorar la cartera de la deuda, pero en este momento no contamos con información suficiente para saber si efectivamente así se cumplió o se están haciendo transacciones de deuda en contra del país. No sabemos. Ok, bueno, en cuanto sepa, Juan David, por favor avísenos para terminar de contar un poco el cuento, porque finalmente creo que si algo deja la falta de transparencia es una historia inconclusa de asuntos de interés público, ¿no? A todos nos interesa qué es lo que está pasando. Le agradezco muchísimo que haya aceptado esta invitación y pues nada, esperamos entonces a ver qué pasa con esos 5 billoncitos de pesos. Y ojalá sepamos también de los 25 billones de la atención a la emergencia que incluso recientemente dijeron que eran 33. No sabemos. No sabemos. Bueno, pues espero que sepamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación.